Y cómo celebramos el mes del libro con un video de libros sobre libros. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. La UNESCO declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro porque coincide con el día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, pero también bajo el calendario gregoriano coincide con la fecha de las muertes de William Shakespeare y del Inca Garcilaso de la Vega. Y entonces la intención de esta fecha y de esta celebración es promover el gusto por la lectura y el amor por los libros. Desde mi humilde canal yo quise hacer una contribución haciendo una lista de 10 libros que hablan sobre libros y que yo recomiendo particularmente para su disfrute. Hice una selección de obras de acuerdo con distintos géneros y todas ellas lo que tienen en común es que tienen el foco puesto en el tema de los libros. Pero antes de continuar te quiero pedir que por favor me ayudes suscribiéndote a mi canal y dándole like al video si te gusta. Empezando con la primera, dentro de la categoría ensayo les presento El mundo en un junco de Irene Vallejo. Esta es una belleza de libro que fue publicada por primera vez en el año 2019 y de inmediato se convirtió en un bestseller. Bueno, de la calidad de este libro hablan los numerosos premios literarios que recibió y también hay que decirlo, toda la polémica que levantaba a su alrededor. A mí me encanta este libro porque se trata de la adaptación de la tesis doctoral de Irene Vallejo al formato ensayo para crear una obra de divulgación sobre un tema que obviamente a ella la apasiona. Y hablando de la temática del libro, en El infinito en un junco, Irene Vallejo nos habla, pero de una forma súper apasionada, lo que es la historia del libro como artefacto de acopio de conocimientos a lo largo de la historia de la humanidad, desde la antigüedad hasta el presente. Y allí nos cuenta cómo los primeros libros de la antigüedad no fueron hechos con papel, sino con unos materiales que hoy en día serían impensables, como por ejemplo arcilla, madera, piedra, cuero, tela y particularmente papiro, que era el material por excelencia en su época y que se utilizó en el antiguo Egipto y fue el precursor de lo que actualmente es el papel. Irene Vallejo también nos cuenta en esta obra lo que es la historia de las primeras y las grandes bibliotecas del mundo, como por ejemplo la Biblioteca de Alejandría, que nacieron con la vocación de reunir la totalidad del conocimiento y de la experiencia humana. También nos explica cosas que hoy en día nosotros damos por sentadas, pero que originalmente no se asociaban al diseño de un libro, como por ejemplo el hecho tan obvio para nosotros de que los libros tengan esta forma aproximadamente, es decir, que tengan una portada, un lomo y estén hechos así de hojas de páginas. Porque ustedes no lo irán a creer, pero esto fue un avance revolucionario que superó la época en que los libros se hacían como rollos. El libro no está organizado en una forma cronológica como podríamos entender, sino más bien ella lo organizó por capítulos que abordan distintos temas y por eso no es necesario leerlo como quien dice de principio a fin, sino que el lector, si lo desea, puede abrir el libro al azar y darse la sorpresa de lo que aborda determinado capítulo. En sí mismo, El infinito en un junco es un homenaje al libro como una obra excelsa del ser humano y que quiere invitar a todos a entender la importancia del libro y amar la lectura. Pasando a la categoría novela histórica, les presento El nombre de la rosa de Humberto Eco. Esta novela fue publicada por allá por primera vez en el año 1980. Yo la leí hace casi 40 años porque fue hacia el año más o menos 1988 y hasta el día de hoy yo recuerdo a sus protagonistas perfectamente porque están tan bien construidos que son súper inolvidables. A grandes rasgos, la novela trata de los esfuerzos que deben realizar el fraile franciscano Guillermo de Baskerville y su asistente, que era un novicio benedictino llamado Azzo de Melk, para investigar una serie de asesinatos que están ocurriendo dentro de una abadía benedictina que está ubicada en el norte de Italia. La clave de los asesinatos gira alrededor de la biblioteca de la abadía y las luchas intestinas que hay entre los monjes por controlar el acceso tanto a la biblioteca como a los libros que allí se encuentran. Y esto es lo que nos lleva al tercer gran personaje de la novela, que por supuesto es el bibliotecario, que se llamaba Jorge de Burgos, lo cual obviamente es una alusión a Jorge Luis Borges. El bibliotecario de la novela era un anciano monje de origen español que estaba ciego, que era muy frágil físicamente, pero a pesar de esta fragilidad, él controlaba todo lo que pasaba en la abadía y muy especialmente controlaba el acceso a la biblioteca. Y por esto es que él se convierte a lo largo de la novela en el gran antagonista que Guillermo de Baskerville y su asistente Azzo de Melk tienen que superar.
La novela está ubicada en el siglo XIV y es narrada en primera persona por Atzo de Melk. Yo recomiendo esta novela 100% porque aparte del thriller que es el eje de la historia, nos da un viaje por el medioevo y todas las circunstancias que rodeaban a la Iglesia Católica, que era la institución más poderosa por aquel entonces. Ahora, en la categoría fantasía tenemos La historia sin fin de Michael Ende. Esta novela fue publicada por primera vez en el año 1979 y de inmediato tuvo un éxito internacional, tanto que fue llevada al cine en una película que también triunfó en la taquilla. Esta obra es una creación bien especial, desde la misma trama hasta lo que es la presentación física del libro, porque la tinta de las letras va en dos colores distintos, donde cada uno de ellos corresponde a la dimensión de realidad donde se encuentra la historia. La historia sin fin narra la historia de un niño llamado Bastian Balthasar Buchs. Este niño tiene aproximadamente 12 años, es poco agraciado, es gordito y además está pasando por un muy mal momento familiar porque él acaba de perder a su mamá y su papá, hundido en la depresión, prácticamente no le presta atención. Todas estas circunstancias lo convierten en un blanco fácil para los matones del colegio y un día en que Bastian está tratando de huir de ellos, corre a esconderse dentro de una librería. Allí conoce al librero, que es un señor que se llama Karl Konrad Coriander, y Bastian queda fascinado por un libro que el señor Coriander tiene en la mesa de su escritorio. En un momento que se queda solo, Bastian, en un acto impulsivo, agarra el libro y se va corriendo de la librería y corre a refugiarse en el desván de la escuela. Allí comienza a leer el libro que cuenta la historia de fantasía, que es un mundo fantástico que está a punto de desaparecer. El héroe que trata de salvar a Fantasía dentro de la historia es un niño aproximadamente de la edad de Bastian que se llama Atreyu y él se encarga de su misión con mucha valentía, tiene el aprecio y además la confianza de todo lo que le rodean, al contrario de Bastian. Pero a medida que avanza la lectura se va haciendo evidente que Atreyu necesita la ayuda de Bastian. Entonces Bastian logra introducirse dentro del libro y junto con Atreyu él lleva a cabo proezas que jamás habría imaginado que él era capaz de alcanzar. Esta obra se puede entender como literatura juvenil, pero ella tiene reflexiones muy profundas sobre cómo los seres humanos podemos obnubilarlos porque nos vemos encandilados por éxitos aparentes. Ahora, pasando a la categoría distopía, tenemos Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta novela fue publicada inicialmente en el año 1953. Para mí es asombroso el planteamiento visionario que la mantiene más vigente que nunca. El título de la novela se refiere a la temperatura en la cual el papel entra en combustión. La novela está ubicada en un futuro totalitario en los Estados Unidos, donde todos los libros han sido proscritos porque leer y obviamente pensar está prohibido para no causar controversia y para no ofender ciertas sensibilidades. Dentro de este futuro distópico se supone que la gente, buscando vivir en paz, limita su existencia a lo que son experiencias puramente superficiales, como por ejemplo el entretenimiento vacío que les brindan las pantallas de unos televisores gigantes que cubren las paredes de sus hogares, y básicamente la gente pasa la vida con la cara pegada a una pantalla. Entonces, dentro de este contexto, el protagonista de la novela es un bombero llamado Guy Montag. Pero el trabajo de Montag no es apagar incendios, sino exactamente todo lo contrario. Él tiene la misión de encontrar los libros que todavía existen por ahí y quemarlos junto con el hogar del infractor que los posea. Entonces él lleva una vida normal dentro de este contexto hasta que un día una persona le pregunta si era feliz. Esta simple interpelación le desencadena toda una revelación y lo lleva a desafiar el status quo instaurado desde sus propias raíces. Yo pienso que en los actuales tiempos de TikTok, de corrección política y de redes sociales es obligatorio que todos nosotros leamos esta novela por lo menos una vez en la vida. Pasando a la quinta casilla tenemos el género de literatura cozy con la novela La librería ambulante de Christopher Morley. Esta es una obra de realismo americano publicada en el año 1917 y sinceramente en mi opinión merece mayor difusión. Si quieren sentirse felices, acompañados, arropados, yo les recomiendo con los ojos cerrados esta lectura. Trata sobre una dama cuarentona llamada Helen que se está quedando solterona y ella administra junto con su hermano la granja familiar. Pero resulta que Andrew es un escritor exitoso que pasaba largas temporadas fuera de la granja porque se la pasaba viajando y prácticamente toda la carga del trabajo de la granja le quedaba a Helen. Un día se presenta en el hogar un personaje que aparentemente es estrafalario, que se llama Roger Mifflin, y él es un maestro de escuela, aspirante escritor, que tiene una librería ambulante.
Roger es un admirador de la obra de Andrew y como él desea retirarse, como les dije, para escribir sus memorias, se le ocurre que la persona perfecta para recibir el Parnaso ambulante, que así se llama la carroza, es Andrew. Helen, por supuesto, se horroriza en primera instancia, no solamente de escuchar la oferta, porque ella piensa que Andrew, en primer lugar, era muy capaz de comprar la librería ambulante y además irse, ahora sí es verdad, más lejos y dejarle a ella todo el trabajo de la granja. Entonces, en medio de esta situación, ella, en un impulso desesperado, compra ella misma la librería y se va a vivir la aventura de librera ambulante por toda la provincia, acompañada por Roger. Por supuesto que en esta situación ocurren, bueno, escenas comiquísimas y tiene un final que no por, vamos a decir, previsible, deja de ser gratificante, lo cual nos lleva a la sexta obra, que es la segunda parte de este libro y que se llama La librería encantada. Fue publicada en el año 1919 y nos muestra a Helen y Roger ya casados, establecidos en la ciudad de Brooklyn y tienen una librería que por supuesto ya no es ambulante, pero que ellos mismos regentan con la misma pasión de siempre. Se entiende que esta librería está encantada porque ofrece a los clientes obras que funcionan como récipes médicos. Es decir, cuando ellos acuden a la librería se supone que tienen algún malestar de tipo cognitivo o espiritual y milagrosamente surge una obra o un libro que se les ofrece para que lo compren y que funciona como remedio para estos males que ellos tengan. Hay que decir algo que es muy importante. Con estas novelas tan entrañables, Christopher Morley quiso mostrar cómo las grandes naciones se construyen con el esfuerzo laborioso y constante de la gente común y corriente. Con esto, Morley quiso plantar una bandera por la convivencia pacífica, por el optimismo y por los valores positivos del espíritu humano. Ahora pasamos a la categoría suspenso con La sombra del viento de Carlos Luis Zafón. Esta novela fue publicada en el año 2001 por primera vez, fue un bestseller de inmediato y yo pienso que ha contribuido a poner en el tapete nuevamente la literatura gótica. A grandes rasgos, a muy grandes rasgos, la novela está ubicada en la ciudad de Barcelona en la época de la posguerra civil y muestra una atmósfera opresiva donde vive un niñito de 10 años llamado Daniel Sempere. Daniel acaba de perder a su mamá y su única familia es su papá. Entonces, se puede decir que Daniel también está pasando por un momento difícil. En estas circunstancias, un día su papá lo lleva a un lugar muy especial, medio clandestino, que se identifica como el cementerio de los libros olvidados. Se supone que en ese lugar, que por cierto es una especie de laberinto misterioso, se resguardan libros raros, prohibidos o que no se volvieron a editar por alguna razón. El papá lo lleva para que Daniel escoja un libro que sea de su gusto. El niño hace un recorrido y al final se decanta por un libro que se llama La sombra del viento, que había sido escrito por alguien llamado Julián Carax. Daniel queda fascinado por el libro, se lo lee completo en una sola noche y se propone en algún futuro conocer más obras de este autor. Pero descubre, para su sorpresa, que hay un personaje demoníaco que persigue exactamente lo contrario. Es decir, mientras Daniel siempre trata de encontrar más obras de Julián Carax, este personaje trata de destruir, pero no solamente destruir, sino quemar todos los libros de Julián Carax. Y además, sabiendo que Daniel conserva un ejemplar del autor, se embarca en una especie de cacería contra él, que es lo que va impulsando la historia de la novela. No les digo más, salvo que corran a leer este libro si todavía no lo han hecho. Y ahora, pasando al género cuento, les presento El librero de Roald Dahl. Roald Dahl es más conocido por ciertas obras de literatura infantil y juvenil, como por ejemplo Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda. Pero él también escribió literatura más adulta, como esta novela, que fue publicada por primera vez en el año 1987. Se trata de un cuento que no llega a las 100 páginas y que narra la vida de dos personajes perversos que atienden una librería, pero que en realidad es una fachada para su verdadero negocio, que es la estafa. Ellos se dedican a ubicar viudas aparentemente indefensas para enviarles facturas falsas de libros escandalosos que supuestamente habrían comprado sus esposos. La primera reacción de las mujeres, por supuesto, es ceder al engaño y pagar para evitar perjudicar la memoria de sus maridos. Sin embargo, un día cometen un error porque contactan a una viuda que está totalmente segura que su difunto esposo no pudo jamás ni nunca haber comprado ese material. Y a partir de allí es que se desarrolla la trama. Es una lectura bien rápida, bien chévere, bien entretenida, como para pasar una tarde de sábado o de domingo. Bueno, pasando ahora al género drama, corresponde a Amarillo de R.F. Kuang.
Esta novela realmente ha sido un boom internacional, fue publicada en el año 2023 y como les dije es un drama pero satírico que pinta un retrato bien crítico de lo que es el mundo editorial, pero también del espíritu de los tiempos que estamos viviendo con ese imperio de la narrativa de la diversidad y de la corrección política. Trata básicamente acerca de dos amigas, una que es anglosajona que se llama June Hayward y la otra que es de ascendencia asiática llamada Athena Liu. Estas dos amigas fueron juntas a la universidad, estudiaron la misma carrera, se graduaron juntas y ambas sueñan con llegar a ser grandes escritoras. Sin embargo, mientras Athena Liu tiene un éxito espectacular, June no termina de despegar. Y aunque ellas mantienen su amistad aparentemente bien, eso es en la superficie, porque en el fondo June está súper resentida y envidiosa de la posición que ha logrado alcanzar Athena en tan corto tiempo, y una noche que ellas se encuentran compartiendo en la casa de Athena, ella se atraganta con unos pastelitos y se muere por accidente. Mientras llegaban los equipos de emergencia, June decide aprovecharse de la situación y se roba un manuscrito que Athena tenía listo en su escritorio, que ya lo iba a enviar a la editorial, se lo manda a su manager como si fuera suyo, o sea, se lo plagia, se lo publican y adivinen qué, tiene un éxito total. A partir de allí, en vez de encaminarse esa vida de ensueño que ella se imaginó, más bien entra en una especie de espiral descendente porque se ve entrampada en su propia mentira y corre constantemente el riesgo de ser descubierta. Y además, con la fama que alcanzó, ella debe enfrentar los aspectos más oscuros de la censura de la actual narrativa de la apropiación cultural, de la corrección política y de la diversidad, porque empieza toda una discusión sobre si ella tenía derecho o no a escribir sobre la temática que apareció en el libro publicado. Y bueno, ya para terminar y en contraste con el tono cínico de esta obra, les presento la última, que es justamente todo lo contrario, y es El gato que amaba los libros de Sosuke Natsukawa. Yo lo ubico en el género de literatura juvenil, pero también tiene mucho de fantasía y diría yo hasta de surrealismo. Pero en sí es una obra que canta a la solidaridad y al amor por los libros. Trata de un adolescente japonés que es un hikikomori. Esto es una persona que es extremadamente introvertida y que prácticamente se ha retirado de la vida social. Este muchacho, que se llama Rintaro, él vive con su abuelo y él creció prácticamente en la librería que era propiedad de este señor. Cuando el abuelo de Rintaro se muere, su mundo se derrumba, él está como inerte, él no comprende qué es lo que está sucediendo y se plantea que se vaya a vivir con una tía. La única herencia de Rintaro justamente era el negocio que tenía su abuelo, pero como él está tan perdido y tan paralizado ante la situación, es incapaz de asumir las riendas. En medio de esta situación se le aparece un gato llamado Tora, que al contrario de Rintaro es muy proactivo, tiene como mucha fuerza de carácter y además es un gato que puede hablar. Tora agarra a Rintaro y se lo lleva a un viaje mágico de crecimiento personal que está marcado por una serie de laberintos que debe atravesar este muchacho. Cada laberinto formula preguntas claves que nos hemos planteado quienes gustamos leer, como por ejemplo, si la lectura debería ser solitaria o compartida, discutida con otras personas, o si es mejor lector el que lee más libros en menos tiempo o aquel que los disfruta a su ritmo, lentamente, que vuelve varias veces sobre una obra y que no se preocupa por leer más, sino por leer más profundamente cada obra. Y también, hablando de la industria editorial, se plantea si lo que se publica actualmente y lo que se vende con mayor popularidad es realmente lo mejor en cuanto a su calidad literaria. Bueno, yo con esto termino mi reseña de los 10 libros, que espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle me gusta al video, por favor también suscríbanse a mi canal y marquen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Muchas gracias y hasta luego.